Si aquí hubiesen llegado los protestantes, ten por consciente que hubiesen barrido. ¿Qué tranza, caones? Nosotros somos los Sanconautlas, ya se la saben. Hoy me acompaña como siempre el maestreando Alberto Torre Chorocotzi y el buen Sebastián, el Z Villano. Y como siempre ya saben, yo el Pokeviolinista. Vayan al canal del Pokeviolinista a ver todos nuestros contenidos. Tenemos música, historia de la música, física y música, matemática y músicas. Vayan a divertirse a este bonito canal. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del virreinato. ¿Y por qué vamos a hablar del virreinato? Primero porque aquí el sujeto al lado mío tiene que estudiar estos temas para su maestría, y el sujeto acá abajito mío es un erudito en el virreinato y le encanta hablar este tema. Y aquí voy a hacer un paréntesis un poquito grande. ¿Por qué? Porque hay que reconocer la inmensa labor que ha hecho Sebastián con su blog, iberamericanismomusical.blogspot. Tienen que ir a visitarlo. Si hay un cielo de los músicos, Sebastián está ya en el cielo de los músicos. Está el trono de Bach. Está ahí al ladito tiene su casita, Sebastián. ¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo que no? ¿Todavía no se lo gana? No, todos estamos de acuerdo y lo hemos dicho por muchos años. Que todos nosotros nos vamos a ir al infierno. O sea, no, eso Ya estamos en él, ya estamos en él. Es que ya estamos en el infierno, más que nada. Por eso Sebastián, bueno, se lo está ganando. Está intentando comprar su lugar en el paraíso. Porque de verdad no tienen idea del trabajo intelectual que ha hecho este sujeto a través de no sé cuántos años, reseñando tantos y tantos discos. En particular acerca de lo que vamos a hablar del virreinato, tenemos una colección para compartirles increíble. Vamos a hablar del virreinato en México, porque hay más virreinatos, ¿verdad? Como todos recordaremos, hay más virreinatos. Estamos en una época que se quiere olvidar, que se quiso borrar del pasado. Son 300 años de historia, más que nuestra famosa democracia, y que nadie recuerda quiénes fueron los virreyes, qué avances hubo durante el virreinato. Y en el caso de México, muy curioso, después de la independencia, las artes menguaron muchísimo, pero muchísimo, costaba. El arte siempre va a intentar estar ahí, y hay cantidad enorme de artistas que quieren salir adelante, pero se vio muy opacado a comparación de cómo fue el virreinato. En el virreinato teníamos de todo, éramos una fregonería en todas las artes. ¿Y por qué? Porque la iglesia intentaba hacer accesible el arte a todos. Tal vez no accesible en que tú lo ibas a construir, pero sí quería que lo consumieras. Quería lavarte el cerebro, quería que viera el arte evangelizador. Y vamos a hablar de eso, la música como elemento evangelizador en América. ¿Cuáles fueron las bondades que tuvo esto? Las desventajas. Definitivamente hubo muchas ventajas. Pero aquí le voy a dar un poco de espacio, Sebastián. Háblanos a breve espacio, ¿qué es el virreinato? Bueno, pues un saludo a toda nuestra audiencia nuevamente. Antes de iniciar, pues bueno, Pedro, muchas gracias por tus palabras. Creo que, bueno, tendría que matizar que en mi caso pues es meramente más un acto de melomanía, de realmente gusto por conocer. Pero pues bueno, creo que también es importante complementar eso de los estudios junto con una afición pues ociosa pero interesada, ¿no? Pero bueno, a lo que preguntas sobre el virreinato, pues lo del virreinato yo creo que es un tema bastante complejo para nuestra época actual, porque es ese trayecto desde que cae Tenochtitlan en 1521 hasta 300 años después que se consagra el movimiento de independencia. Pues en eso pues está el virreinato, pero para la historia oficial que hoy nos impera, bueno, que hoy nos domina, define ese episodio espuriamente, lo sobaja a decirle colonia como si hubiese sido un sitio de segunda. O sea, yo la verdad a veces tengo mis distanciamientos con ese concepto, porque el arte muestra que aquí no era un sitio de segunda. Se hizo muchísimo arte, tanto en la música, en la arquitectura, la pintura, en todo, y era arte realmente de calidad. Y si la iglesia al momento que pues toma todo el poder de la sociedad y estructura la sociedad en base a la iglesia y a su religión,
al menos en el aspecto de, como bien decías, hacerle llegar al indígena, al mestizo, al criollo, pues el arte que emana del poder de la iglesia, pues la iglesia hizo eso durante 300 años ininterrumpidos. Algo que en la política ya sabemos que cada sexenio cuántos programas artísticos peligran, ¿no? Por los avatares de la democracia y la libertad y bla, 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 ¿no? Entonces, eso sería para introducir que el virreinato, pues es una época muy luminosa, donde si bien ahí el eje rector es la iglesia, es la evangelización, el arte, la música, está al servicio de evangelizar nuevamente pues sí, a estos indígenas. Y bueno, lo que vamos a comentar aquí será al respecto de cómo los frailes evangelizaron pues a los naturales. Y cómo, por ejemplo, cómo fue el impacto inmediato que tuvo España en querer conquistar intelectualmente América. El virreinato se instaló en 1535, si no estoy mal, el virreinato de la Nueva España. Estamos hablando que Tenochtitlán cayó en 1521, 14 años de diferencia. Para empezar a cimentar, oye, una historia de 300 años no es cosa fácil. ¿Y cómo lo hicieron? Empezaron a traer artistas, empezaron a traer gente. Principalmente primero empezaron con frailes, pero poco a poco empezaron a traer más gente. Y, a ver, Beto, ¿tú qué piensas del arte como elemento evangelizador? Ustedes son de un lugar maravilloso en la historia, que es Tlaxcala, y que fue la cuna, como bien lo dicen, la cuna de la nación. ¿Por qué llegaron a evangelizar a estos pueblos? Que incluso si se quieren ir a darse una vuelta por la maravillosa ciudad de Tlaxcala, pueden ver la piedra bautismal, donde juntaron a los 4 señoríos de Tlaxcala. Un impacto brutal, brutal, brutal. ¿Qué puedes decir acerca de esto? Bueno, pues hola a todos, gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros el día de hoy. Pues bueno, Pedro, yo creo que antes de llegar a esos temas, creo que habría más temas que tendríamos que tratar antes de todo esto. Y quisiera abrir a manera de reflexión. Vamos a tener, bueno, tiempo para poder descifrar todo esto de sobra. Entonces, primero, lo que quisiera preguntarles a ustedes y hacer a manera de reflexión, y ahora que estamos abordando justamente todo esto en la maestría, que es algo que creo que no debemos olvidar, si bien a lo mejor lo conocemos, no porque no tengamos una fuente primordial que nos diga, pues miren, es esto como tener una fotografía, tener una narración por algunos de los españoles conquistadores, algunos de los indígenas conquistados, pero la pregunta es esto, siempre nos hemos preguntado o nos hemos dicho mestizos, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes solamente que me digan sí o no, si ustedes son mestizos. Yo respondo muy aventuradamente y con un poco de cautela, pero yo diría que sí. Ok, Sebastián dice que sí es mestizo. Pedro. Yo creo que sí, pero más en un sentido histórico, ¿no? Porque al final de cuentas sí se mezclaron las culturas, ¿no? Pero yo no soy hijo de un indio y un extranjero. Exactamente. Bueno, el asunto aquí es que sabemos, ¿no? Y Sebastián nos va a decir, y sabemos que vamos a entrar en mucha polémica y mucha discusión justamente por esta situación. ¿Qué realmente es un mestizo? Yo lo que puedo decir, y después de estar entendiendo todo este concepto, pues temo decirles que no somos mestizos, ¿no? Tal cual nos decimos, ¿no? Si bien una de las consideraciones que pueden ser obsoletas, pueden ser justificadas, no pueden ser justificadas por cada uno de nosotros, ¿no? Finalmente eso no lo pongo a discusión. Mientras todo esté totalmente justificado para nosotros, ¿no? Importante, y lo sabemos en la música. Si nosotros vamos a hacer un adorno, vamos a hacer un ralentando, vamos a hacer un acelerando, o lo que quieran ustedes en un concierto, debe tener una justificación. Si hay una justificación que puede tener sustento, es bienvenida. Si no tiene sustento y es parte de la tradición oral, ¿no? Como pues decirlo lo de siempre, pues entonces creo que ahí no va a funcionar. Entonces, ¿por qué digo que no somos mestizos, no? Y que sé que va a ser un tema de polémica. Finalmente, Pedro lo acaba de decir, ¿no? En la cuestión sanguínea, ¿no?
el mestizo es el resultado de un español y una indígena. Entonces, por esta cuestión, yo no creo, y es que estamos entendiendo mestizaje como la revoltura de muchas líneas sanguíneas, pero no, realmente la cuestión la concepción original del mestizaje era justamente este resultado, ¿no? Entonces, a menos que la mamá de Pedro fuera casada con un español, ¿no? O hubiera tenido, o fuera, bueno, alguna relación con un español, en el caso de mamá igual, o el caso de mi papá, el caso de Sebastián, ¿no? En línea directa, entonces podríamos llamarnos mestizos. Pero obviamente sabemos que existe una definición que, te digo, finalmente puede ser obsoleta por muchas cosas, eso no está discusión, pero lo que sí creo es que tendremos que aclarar esto. Si bien he pensado mucho que nosotros los mexicanos, ¿no? Como nos llamamos ahora, que también tendríamos que ver si realmente somos mexicanos o no somos mexicanos. Somos mexicanos por pertenecer a una tierra que se llama México, ¿no? Pero realmente la nacionalidad se da por tres cosas bien importantes, que es el idioma, el sistema de gobierno y la religión. Desgraciadamente nosotros en el idioma pues no hablamos náhuatl, ¿no? O sea, nuestro idioma es totalmente, viene de Europa, nuestra religión, la que ustedes quieran, si quieren ser si son musulmanes, si son budistas, si son testigos de Jehová, si son cristianos, católicos, pues son religiones que finalmente nos inculcan y nos traen los españoles, ¿no? O sea, vienen en su mayoría de Europa. Y por otra parte, pues el sistema de gobierno, pues nosotros no tenemos un sistema de gobierno como las antiguas, pues, los indígenas, ¿no? Obviamente, entonces aquí tenemos un sistema de gobierno que procede prácticamente del siglo XVIII de Francia. Entonces, finalmente es un sistema democrático, entre comillas, lo sabemos, ¿no? Tú lo dijiste al principio, es un sistema europeo. Entonces, ¿por qué somos mexicanos? Pues no cumplimos con ninguna de las características para ser parte de una nación, porque no tuvimos ese desarrollo como cultura, ¿no? Pero Bueno, entonces no somos, ajá. si no somos mexicanos y no somos nuevaespañolenses y tampoco Ah, somos es que mexicas aquí, o exactamente, nahuatlatos en dado caso. nahuatlatos, bueno, aquí viene una cosa, lo que somos nosotros ahorita, en este tiempo, somos criollos. Sé que Sebastián va a decir y lo va a discutir, va a decir, no, es que no somos criollos, pero bueno, justamente en la mayor parte de los lugares en donde busqué la información acerca del significado de criollo, ¿no? Y que fueron muchos diccionarios, muchas enciclopedias de muy buen renombre, la que más me gustó fue la siguiente, que dice, criollo es la persona que es descendiente de europeos y ha nacido en un país hispanoamericano. ¿No? Ahora, ¿qué puedo decir? Todos nosotros, y como lo decía uno de los maestros que considero que son muy buenos y que de verdad nos apoyan mucho en la maestría, que es el doctor Ricardo Miranda, nos decía una cuestión que me pareció muy interesante. Realmente nuestro mestizaje existe, pero existe principalmente en la comida. Nuestra comida, nuestra comida es un mestizaje total. O sea, nosotros, como lo decía él, ¿no? Finalmente nosotros, las famosas crepas mexicanas, ¿no? Que comemos y que sabemos que se hacen en todas partes, ¿no? ¿Saben cuáles son las crepas mexicanas? Quesadillas. Las quesadillas, claro. Las quesadillas son un mestizaje porque son Iba a decir provenientes. empanadas, pero esas son es más españolas o argentinas, ¿no? Entonces, justamente es un origen europeo con elementos totalmente indígenas, ¿no? Ok, te Ya lo sea, compro, pero mira, también en el caso del mestizaje del idioma, ¿no? El mismo español ya era un mestizaje con otros idiomas. Y aquí llegó y se mezcló todavía con otros. ¿Qué pasó, Sebas? Es que, bueno, justamente lo que yo iba a objetar, porque al menos de lo que creo, bueno, mi punto de vista de lo que ha comentado Beto, eso realmente es desde el siglo XXI. Pero en el siglo XVI la dialéctica no era esta lo que estamos comentando, porque en el siglo XVI el ibérico es una fusión de árabe, judíos, sefardíes, celtas, romanos, bizantinos y un montón de culturas que en la península ibérica, por muy pequeño que era, se cruzaron un montón de culturas de Asia, África y Europa. Ahora, con respecto a lo de la religión,
O sea, la religión, yo tengo que acotar, no es europea, vino de Tierra Santa, que es actual Israel, Jerusalén. O sea, el cristianismo no nació en Europa, es de Tierra Santa, bueno, lo que dice la religión que es Tierra Santa. Lo que sí es netamente europeo es la filosofía grecolatina y que eso se evolucionó en la escolástica católica, que eso es lo que los protestantes en el siglo XVI rechazaron. El punto de aquí, cuando vamos a hablar de la evangelización de todo un continente por los españoles, bueno, los ibéricos, los católicos, vamos a ver que no únicamente fueron españoles, también vinieron gente de otros sitios, siempre y cuando tuvieran como eje rector la religión, o sea, que tenían que ser católicos. Entonces, porque el primer personaje que yo quiero, pues, históricamente darle su relevancia es un personaje que se llama Pedro de Gante, Peter van der Moere, que realmente él era belga, o sea, él no era español y fue realmente el iniciador de la evangelización en México, alguien que no es español. Es el hermano de Carlos V, o sea, el hermano del emperador viene a México a ver qué onda con estos nativos, ¿no? A ver qué se les puede enseñar. Y fíjate que para el siglo XVI, los religiosos que vienen, la inmensa mayoría son religiosos seculares, no son de los obispos o la gente que está bien acomodada a su silla pues en las catedrales. No, esos obispos, pero para nada querían venir aquí, ¿eh? O sea, los que vinieron primeramente eran los sacerdotes seculares, sacerdotes que no han abrazado una orden. O sea, son muy laxos, o sea, es muy abierto los primeros sacerdotes que vinieron. Entonces, Pues, cuando nos pintan... imagínate que te dijeran, vete al mar 2 meses y Ajá, a ver y si quién llegas. sabe si sobrevive. Ajá. Obviamente, un arzobispo no va a dejar su silla pontificial para venirse a América a aventurarse, pues no. Exactamente. Entonces, los primeros prácticamente 50 años de la evangelización de estas tierras cae en parte del clero secular, y después ya vendrán los franciscanos, los dominicos, los agustinos y todas las demás órdenes religiosas, cada uno pues viniendo con una misión, que cómo van a abordar las escrituras y cómo ellos las van a transmitir a los indígenas, porque, o sea, tengamos en cuenta que México actualmente dice que tiene 69 lenguas indígenas, el náhuatl solo es una. Entonces, cuando hace rato hablaban bueno, es que México, su concepto de nación sobre lengua, pues yo te diré, si tú estás en Michoacán y hablas en náhuatl, allá nadie te va a entender, porque allá es tarasco o purépecha. Si tú te vas a Chihuahua, es el tarahumara. Si tú te vas a Sonora, es el pimeno. Si tú te vas a Yucatán, es el maya. O sea, muestra que ni siquiera antes de la colonización española no existe un concepto de nación. Y la lengua tampoco puede ser, al menos ante el siglo XVI para atrás, tampoco puede ser un eje rector para decir, sí, aquí ya había una nación consagrada y bien hecha. Aquí hay que entender muy bien esto. No existía un país, existían muchas civilizaciones y existían muchas culturas y muchas lenguas. Por eso yo le decía a Beto, entonces no somos mexicas, somos nahuatlatos en dado caso, porque decía que hablaban náhuatl, ¿no? Eso lo quería. Los mayas hablaban pues maya, están los purépechas. Es importante entender que América y Europa eran cosas totalmente distintas, pero a un nivel brutal. Esta parte de la evangelización intenta poner un poco más en balance el estilo de vida americano a cómo se vivía en Europa. Para eso ellos vieron que era necesario destruir prácticamente todo lo que había antes. Sin embargo, no pudieron destruir absolutamente todo. Y aquí es, por ejemplo, donde tal vez la religión también se mezcla, también hay un mestizaje, ¿no? Al inicio no, y tardó mucho tiempo, hasta que se dieron cuenta, vamos a utilizar sus propias leyendas y vamos a transformarlas para darles unos nuevos dioses. Es el nacimiento de la Virgen de Guadalupe, porque todas estas historias se recuperan de tradiciones antiguas, a final de cuentas. Antes que nada, también recordarles que Pedro de Gante, más que uno de los aportes más importantes que se le reconoce es haber fundado la primera escuela de música en América.
pero música entendida en el sentido Occidental. occidental. No es que aquí no existiera música. Ahí sí hubo, ahí en cultura tal vez no hubo el mestizaje. Es difícil separar, pero y veremos que hasta después, pero se destruyó toda evidencia de alguna escuela de música, al menos del centro de América. Se destruyó, no existen evidencias o sea, de anotaciones. Sabe que esa escuela de música existían, se sabe que existen los instrumentos, más o menos se sabe qué tipo de escalas se pueden implementar, como todas culturas. Las escalas pentáfonas son las primeras que salen, pero no hay un sistema que nos digan cómo sonaba la música indígena. Eso no existe. No es posible saber cómo sonaba la música indígena o la música nativa de América. Eso no se puede saber. ¿O sí? Corríjanme. Quiero comentar a lo siguiente, a lo que ya comentaron ustedes. Primero, obviamente no podemos, nosotros entendemos la parte de la palabra música como nos la han enseñado, ¿no? Si bien tienes toda la razón, el hecho es que no podemos hablar de música indígena. Podemos hablar de instrumentos indígenas, eso sí. ¿Y cuál era su utilidad? Realmente no lo sabemos. O sea, no tenemos una cuestión que nos diga exactamente esto se ocupaba para esto. O sea, sabemos que se tocaban, sabemos que ocupaban para ciertas cosas, pero no sabemos realmente cuál era su uso. Y por lo menos un sistema de escritura musical aquí no lo tenemos. O sea, y si dirían por ahí, ¿no? Y si no pasó, ¿no? Sí, sí, Finalmente, exacto. esa es una cuestión. Creo que aquí, y fue muy cuestionado posteriormente a esto Carlos Chávez, ¿no? Hablando acerca de la música indigenista, ¿no? ¿Cómo es que entonces el nacionalismo tiene que ver, o los principios del nacionalismo o el indigenismo, ¿no? Tendría que ser transportado a música. Finalmente eso no pasa porque no hay un documento escrito que nos hable acerca de cómo se hacía música en el concepto que nosotros tenemos. Esa es una cuestión que creo que no está en discusión. Y creo que ahora sería muy vano poder discutirlo porque no vamos a llegar a nada. Porque muchos pueden decir, ¿saben que sí? O sea, finalmente sí existía de esta manera y se hacía en escala o se escribía. No lo sabemos. O sea, eso no lo sabemos. No hay un documento. Y mientras no exista algo impreso, ¿no? O mientras no exista algo que nos ayude a entenderlo, pues ahí podrán salir nuevas conjeturas. Por ahora creo que ese no es el tema. Ok, Y voy. Ah, algo que puede ser emocionante es que puede ser que algún día se descubra algo. yo no creo. Lo mismo pasó en Egipto. En Egipto fueron milenios que se olvidó muchas cosas y se descubrió cómo se volvía a hablar el Puede idioma. ser, puede ser, Puede mira, ser. puede ser, yo no Ok. creo, ¿no? Voy, Sebastián, déjame terminar de hacer, ¿cómo se llama esto que ustedes comentaron? Ahora, por la parte de lo que decía, ¿no? Acerca de la construcción de una nación a través de estos tres elementos, yo sigo pensando lo mismo, o sea, digo, finalmente entiendo sus posturas, ¿no? Y obviamente, pues creo que la diversidad es de lo más grande que podemos tener. Sin embargo, yo aquí voy a lo siguiente, o sea, a menos que nosotros regresáramos a una lengua madre, ya sea el náhuatl, el purépecha, el maya, la que sea, ¿no? Porque sabemos que realmente son muchas. A menos que nosotros regresáramos a la parte teológica, que como la entendemos nosotros, ¿no? En la cual regresáramos a nuestras ceremonias para adorar a nuestros múltiples dioses o deidades o personas, ¿no? Lo que se veneraba. ¿No? Creo que hasta ese momento podríamos entender justamente la grandeza de lo que realmente somos, ¿no? Yo sigo, y de verdad, créanme, yo sigo pensando y lo sigo cavilando, y honestamente, o sea, honestamente, pues es que, ¿cómo poder llamarnos país, ¿no? País, o llamarnos mestizos, o llamarnos criollos, o llamarnos como sea, o sea, finalmente lo interesante de todo esto es el redescubrimiento que cada uno de nosotros va haciendo y que no nos quedamos justamente con la parte histórica que nos han contado siempre, ¿no? En la que pues Diosito eligió venir aquí a América, ¿no? Fue por designio divino. Pues no, perdónenme, no fue por designio divino. O sea, fue una estrategia tremenda
y muy bien hecha de parte en este caso de los conquistadores, el poder decir es que estos indígenas son unos salvajes, porque realmente era la palabra, no éramos naturales, o sea, éramos salvajes, porque salvajes en torno a qué, a un concepto que ellos tenían y que entonces nosotros cargamos y lo seguimos haciendo. O sea, todos nosotros seguimos cargando con muchos estigmas del pasado, porque no hemos terminado de entender quiénes somos, qué somos y en qué parte del todo, se va a escuchar muy filosófico, pero finalmente es más sencillo que eso, en qué parte del todo estamos y entramos. O sea, voy a lo siguiente, somos mexicanos, va, está muy bien. Adoramos a nuestros indígenas, va, órale, se las compro. En la Ciudad de México, en Tlaxcala, en menor parte, pero en los lugares a los que he visitado o he vivido, a los indígenas son a las personas que tienen más relegadas vendiendo sus productos en la calle, vendiendo chacharitas, vendiendo artesanía, o sea, viven en condiciones realmente tremendas. Pero qué padre nos sentimos cuando nosotros nos compramos una guayabera o las mujeres se compran una blusa bordada, ¿no? Y dicen, ah, mira, oye, es que la compré en tal lado. Oye, pero pues eso tendría que ser parte de, ¿no? O sea, aquí es donde siento que esa parte del desconocimiento de nosotros como tal y de esa parte en la que no acabamos de entender en dónde estamos y qué somos y de dónde venimos, es la que nos sigue afectando. Finalmente alguien decía por ahí, pues es que finalmente somos como Mexican Curious. Nosotros a veces así nos tratamos, Yo ¿no? a final de cuentas creo que todos estos problemas que México tiene y todos los mexicanos cargan es fundamentalmente en parte por el desconocimiento de su cultura. Claro. No es, o sea, yo entiendo la parte en que se nos dijera salvajes. Sin embargo, gracias al aporte de mucha de esa gente que vamos a hablar ahorita, que no nos consideró salvajes, que entendió cuáles eran las virtudes de la gente, que entendió que éramos humanos a final de cuentas, fue que hubo un avance. Esa gente que vino a evangelizar se dio cuenta que la gente de aquí podía aprender y podía aprender al mismo nivel que una persona en Europa. Ese fue un primer Sí, gran paso. A ver, ¿qué pasa, sí, Sebas? ¿Qué pasa, no, Sebas? sí, voy ya para dejar pasar, Sebastián. Eso es cierto. O sea, podemos tener evidencia, y hay evidencia, ¿no? Obviamente, de lo que aquí después, muchos años después, se empieza a componer, ¿no? Que los maestros de capilla realmente se empiezan a formar aquí, obviamente con músicos españoles, ¿no? Se empiezan a formar, y que es un alto nivel. O sea, realmente las composiciones y que cantaban, obviamente, las personas ya aquí, ¿no? Los indígenas eran de alto nivel, o sea, tuvieron que enseñarles de veras del mejor nivel cómo se tenía que hacer. Entonces, claro, éramos muy capaces, pero yo sigo insistiendo, ya para darle la voz a Sebastián, o sea, finalmente no sabemos y desconocemos mucho de nuestra cultura primero porque, bueno, así ha sido a través de los años, por la cúpula del poder, como tú le quieras llamar, me da igual. Y la segunda, porque obviamente no tuvimos ese desarrollo como cultura, por lo menos, para saber de qué éramos capaces. Fuimos capaces de mucho y somos capaces de mucho y eso lo vamos a hacer siempre, ¿no? Pero obviamente ya somos una unión de, ¿no? Entonces, sí, entiendo mucho los puntos que quieren decir. Ahora sí, ya me callo. Bien, yo, bueno, para agregar simplemente pues esta reflexión que estamos haciendo sobre qué es México, qué somos los mexicanos, que pues es muy pertinente, sobre todo el año en el que estamos, de celebrar los 200 años de la independencia, es muy necesario, ¿no?, de reflexionar al respecto. Pero bueno, en relación a todo lo que ustedes decían sobre esto sobre la cultura indígena, o lo que nos dicen que es la cultura indígena, o lo que vemos o lo que leemos, o sea, tengamos en cuenta que hace 100 años ni el templo mayor no estaba ni desenterrado, ni prácticamente toda la mayoría de las zonas arqueológicas que hoy en día para el turismo se pueden ir a acceder, no estaban a ojos pues de la gente común. O sea, imagínate, los propios indígenas no se acordaban que hace 500 años tenían a Huitzolatzayacatl y a tantos tlatoanis. O sea, vamos, que ha habido un borrado, no sé en qué grado puede ser, si a propósito o sea, o con qué intención, pero vaya, o sea, yo voy a decir algo que puede sonar muy estridente y muy provocador, pero bueno, es porque yo me echo de una mentalidad materialista,
o bueno, pretendo eso. Yo soy de la idea de que existe el llamado mito de la cultura. El mito de la cultura que ha sido patrocinado por la política y que sirve para los propósitos de la política y que mucho de eso se basó en la antropología, por los estudios culturales que la antropología en el siglo XX hizo y lo que los antropólogos creían que era el mundo antiguo. Y después eso vino la política a hacer politiquería con el descubrimiento de los antropólogos. Y de eso es lo que hoy vemos en toda la política cultural desplegada, no solo en este sexenio, sino prácticamente pues todo lo que se cimentó desde el nacionalismo de los años 30-40, o sea, desde la época de Chávez con lo que afrontó la música indígena. O sea, es que realmente en su momento eso sí fue una gran controversia. Él en 1940 dio una conferencia en Nueva York sobre el arte mexicano y tiene esta gran laguna de que, o sea, a diferencia de la cerámica, que sí, las excavaciones, y pues ahí está, aquí te lo pueden mostrar, pero la música no es simplemente el teponaztli o las flautas. O sea, bien decían hace rato sobre los documentos, porque una de las cosas que, bueno, más o menos los historiadores manejan, que hay algunas personas sentimentales que esto no lo tragan muy bien, es que las culturas indígenas antes del siglo XVI hablaban lenguas ágrafas, o sea, no tenían grafemas para ser lenguas escrituradas. Y eso es un gran problema para qué era, a ver, o sea, porque el náhuatl no era realmente la lengua nativa de estas tierras. Si asumimos lo que dicen los mitos, de que el llamado mito de las 7 cuevas, que son las 7 etnias náhuatl, venían del norte. O sea, inclusive los propios pueblos náhuatl no son del centro de México, no son del Valle de Anáhuac, venían del norte, son migrantes. O sea, y si al fin y al cabo, pues lo que somos nosotros actualmente es por un efecto de migración, mezclas, pues vamos a decir que hasta los propios naturales, o lo que la política cultural antropológica nos hace decir que estos son los naturales, pues resulta que también son migrantes. Entonces, ¿dónde está la originalidad? ¿Qué es la cultura madre? O sea, vas a ver que del pueblos náhuatl, el más antiguo era el tolteca. Y el olmeca no sabemos ni qué lengua hablaban. Los teotihuacanos tampoco sabemos qué lengua hablaban. Los mazapan menos. Y así hay un montón de culturas que no eran de cultura náhuatl y que son antecesores. Y entonces, a ver, ¿quién es más original? ¿Los olmecas, que no sabemos ni siquiera qué lengua hablaban, o los pueblos náhuatl que aproximadamente a partir del siglo IX-X empezaron a surgir en el Valle de Anáhuac? O sea, esto es una polémica muy, o sea, de encontrar la originalidad. No, pues es enfrentarnos a un fantasma que nunca vamos a poder, o bueno, creo yo, que no vamos a pues descifrar. Este puzzle no se va a descifrar. Y seguir por este camino te lleva a pensar en una ideología de que hay gente superior o que hay gente mejor que otra. Y realmente, si algo podemos decir en esta época, es que sí hay una mezcla de sangres. Incluso se dio, no porque no la hayamos visto, no significa que nos haya dado. Se sabe que en América hay genes de Asia, de los nativos, eso se sabe. Ya no les estoy hablando yo si ustedes creen que cruzaron por el estrecho de Bering o si los vikingos llegaron. Eso no importa. Se sabe que en América había genes de Asia, de los naturales, desde hace miles de años. Entonces, ya esta cosa de la mezcla ya se venía dando. ¿Cómo fue que llegaron aquí? ¿Quién sabe? ¿Cómo fue que llegaron desde el norte y se plantaron aquí, se juntó la cultura madre y luego se expandieron? ¿Y cómo fue que llegaron todavía más abajo? O sea, pónganse a pensar el trayecto de miles de años que tuvieron que hacer la gente para recorrer todo el territorio de América a pie. Porque eso de irse a fundar ciudades a Machu Picchu es toda una aventura colosal. Pero, a ver, déjenme regresar rápidamente al virreinato. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava sus tesis contra la iglesia, ¿no? Iniciando así la reforma protestante. ¿Por qué digo esto? Porque es durante este mismo siglo donde va a empezar el virreinato, y estos cambios que se gestaron en la iglesia
se hicieron para llamar a más gente, la llamada Contrarreforma. Lutero decía, ¿saben qué? Yo nada más creo en la palabra de Dios, eso de sus pinturitas y sus coritos y sus órganos, váyanse y métanselos, pero por... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que eso, lo de la reforma protestante, ey, Martín Lutero mandó por la borda a la escolástica medieval. O sea, es darle la espalda a Platón, a Sócrates, a Sus Aristóteles. razones y- tenía. ah, Sus pues sí, razones sus tenía. razones, pero lo que hizo es una Pero, necedad. aquí la iglesia hizo algo que fue, o sea, la contrarreforma no fue cosita simple, no fue el inicio, fue el inicio del Renacimiento prácticamente. Lo que hicieron fue decir, vamos a llamar a la gente, vamos a atraerlos con nuestras pinturas, con nuestros monumentos, con nuestras iglesias, con nuestra música. Es en este siglo que la música también vuelve a ser parte importante para la evangelización, no solamente en América, de Europa pasaba por las mismas situaciones. En 1539 hay un personaje que se llama Giovanni Paolo, traducido ya aquí a América como Juan Pablos. Es el primer impresor de libros. Eso es en 1539. Es una locura, o sea, prácticamente no sé cuándo Gutenberg hizo esto de la imprenta, pero es inicios de este siglo, o sea, traerse la imprenta desde Europa como importación para traer conocimiento de Europa, eso es una máquina brutal de conocimiento. Con esta imprenta es que llega la música de Europa. Y aquí algo muy importante para hacer la diferencia de estos lenguajes que son ágrafos. La música también es un lenguaje y eso es algo que mucha gente toma en consideración. El avance de Europa brutal que hizo fue poder escribir la música. No importa si nosotros queremos intentar enseñarle a un extraterrestre cómo tocar un instrumento, podríamos hacerlo porque sabemos cómo funciona y podemos experimentarla mediante nuestros sentidos. No mucho tiempo después, surge un personaje llamado Francisco López Capillas. Este sujeto se hizo llamar lo hicieron llamar en la historia después, el primer gran compositor mexicano. ¿Por qué? Porque este fue el primer músico criollo que se hizo maestro de capilla. Ya iniciaba toda esta parte de una globalización cultural, al menos ideológica. Los maestros de capilla era el más alto grado que podía tener un músico. Si nos vamos a España, podríamos tener a, no sé, Antonio de Cabezón o estos miembros del Renacimiento como maestros de capilla. Si nos vamos a Alemania, está Bach. O sea, es un músico al nivel de Bach, es lo que quiero que vean, ¿no? El trabajo de maestro de capilla no se le daba a cualquiera. No cualquiera llegaba a ser maestro de capilla. Y para un criollo, durante el virreinato, y a mitades del virreinato era un gran avance. Estamos en el año ya 1654. Todavía falta para la independencia. Todavía falta. ¿Qué pasó? Yo quiero comentar nada más, justamente esto. Si bien López Capilla primero es maestro de capilla de la Catedral de Puebla, que tenemos que hablar, obviamente, cómo es que se funda la Catedral de Puebla y cómo es que se funda el mismo Estado de Puebla, no metiéndonos en problemas con los poblanos, ¿no? No Pero muchos. es parte de la historia, no muchos, lo tenemos que platicar ahora mismo. Pero si bien al año después de que López Capilla, que obviamente tenía que conocer pues todo lo que era el análisis de canto gregoriano, motetes, polifonía, o sea, pero al más grande nivel, de veras. Un año después de que es maestro de capilla de la Catedral de Puebla, se vuelve maestro de capilla de la Catedral Metropolitana, ahora en la CDMX, ¿no? Entonces, ahora CDMX. Ahora CDMX. Desde entonces ya era CDMX. Desde entonces ya era la CDMX. No, obviamente entendiendo que estamos hablando de la Catedral Metropolitana, ¿no? Entonces, era claro, o sea, ya ser el Kapellmeister o el maestro de capilla de una de las catedrales, o de la catedral con mayor importancia, De América. De América, de un continente. Eras ya acá al nivel de Bach, ¿no? Sí, o sea, bueno, sí, obviamente, sí. digo. Y la música sí era el nivel, o sea. La música, claro. ¿Por qué ahora esa música no la tocamos? Porque, bueno, llegaremos al punto de hablar del nacionalismo, que el nacionalismo le ganó
a todo esto, que obviamente si ustedes escuchan los motetes, que si ustedes escuchan todo lo que aquí se hizo, la polifonía, tú vas a decir, Dios mío, o sea, estoy escuchando quizá alguna agrupación o algún compositor europeo. No, son compositores criollos, o sea, finalmente son compositores totalmente criollos. Entonces, para que ustedes le den movimiento a todo esto, voy a continuar con un texto que me gustó mucho. Lo voy a leer, no todo, voy a leer solo un fragmentillo, ya que estamos en esta parte del criollo, ¿no? Y este texto nos lo deja Alejo Carpentier, que obviamente, bueno, un maravilloso, pues escritor, músico, ya saben, ¿no? Estas personas elevadas, y que justamente habla acerca de lo que es la palabra criollo. Dice, detrás de la palabra, la graciosa explicación a la palabra criollo. Los españoles que pasan a aquellas partes, o sea, de allá para acá, ¿no? Y están en ellas mucho tiempo, o sea, que permanecen aquí por muchísimos años, con la mutación del cielo y del temperamento de las regiones, aún no dejan de recibir alguna diferencia en el color y calidad de sus personas. Pero los que nacen de ellos, que llaman criollos, y en todo son tenidos y habidos por españoles, conocidamente salen ya diferenciados con el color y el tamaño. ¿Qué significa? Que somos españoles, más chaparritos, más morenitos, más altos, más morenitos, o sea, seguimos siendo españoles. Y lo que las castas, o al menos lo que nos quieren dar a entender siempre con esta información acerca de todas las castas, era que a pesar de que el español se juntara con el moro y salía el mulato, o salía el saltapatrás, o el no te entiendo, porque así se llamaban, así les Sí, denominaban, ¿eh? El saltapatrás, el no te entiendo, el jíbaro, bueno, todos ellos eran considerados españoles, y entre más ellos tuvieran, por ejemplo, un jíbaro, que era una mezcla de tal, el jíbaro se mezclaba con un español, entonces era más cercano a los españoles porque su sangre se blanqueaba. O sea, estamos en una situación totalmente tremenda de ver, y desde ahí queremos que los blanquitos, pues son los whitexicans, ahora como les llaman, Es ¿no? Los Huexican. whitexicans son mejores, pero es que es ese asunto, es una cuestión cultural que nosotros no entendemos por qué. Debemos entender mucho de esto. Bueno, ya para continuar y terminar esto, hay una cosa bien importante que dijo Pedro acerca de la parte en la imprenta. Si bien hay, existe un libro de Cristóbal de Morales que está escrito a mano en la Catedral de Puebla, es parte del acervo de la Catedral de Puebla, que es un texto que se reprodujo en Roma en 1550, se encuentra en la Catedral de Puebla. Es prácticamente este texto de Cristóbal de Morales, es prácticamente la primera obra, ajá, o la música más antigua que se conserva en México. La Ujú, traducción ujú. escrita a mano de esta obra de Cristóbal de Morales, ahora les doy el Que Cristóbal nombrecillo, de Moraves también era maestro de capilla, ¿no? maestra de capilla, sí. ¿no? El Misarum Liber Primus, ¿no? O el primer libro de las misas, ¿no? Entonces, justamente esta es la obra más antigua que hay en México. Y creo, como lo dije al principio y como lo hemos dicho, no tiene sentido que ahorita hablemos acerca de lo que no hay, o de lo que no está documentado, o de lo que no hay una cuestión palpable. Porque sería tanto meternos en problemas y no saldríamos de ello. Creo que lo que tendremos que hablar aquí, lo que hablaremos es la justificación total de las cosas que sí tenemos, ¿no? Así como existe justamente esta obra, también pues tenemos obviamente la música impresa más antigua que se conserva en archivos mexicanos, tendremos el primer, pues como decirlo, Taller, ¿no? representación artística, no sea concierto, no podemos decirle concierto, pero la primera representación o presentación entre música y coro, ¿no? Sería Ujú. también qué documentos hay acerca de ello, ¿no? Entonces es una cuestión bien interesante saber que todo esto está documentado. Ahí sí no podemos ir a tientas, ¿no? Tenemos la documentación, existe la documentación, y es importante que todos lo sepan, porque estas cosas generalmente los baches se hacen porque tratamos de evadir o de buscar, si no hay nada o no medio encontramos nada, entonces nos saltamos a lo que sí existe, pero creo que todas estas pistas nos van ayudando a conformar cómo es
que prácticamente se tienen estas evidencias. Mire, a mucho hay que recriminar a la iglesia, mucho hay que recriminar a la iglesia, pero algo que no podemos recriminarle es la gran acervo de cultura que hizo a través de todos los años. Y el gran avance en lo que contribuyó en sus reservas al avance de la cultura. ¿Qué pasó, Caón? Pues mira, yo para ya dar, bueno, por lo que han dicho, bueno, por lo que dijo Beto, prácticamente él ha dicho sobre el labor de que la musicología, ¿no? Sobre los documentos, sobre la base verídica para comprender esos tiempos, siglos atrás, pues la única forma en cómo podemos encauzarnos para comprenderlo es documentación y cómo pues grandes investigadores de nacionales y extranjeros pues tuvieron que ir a las capillas o los documentos eclesiásticos, bibliotecas para empezar, ¿no? A reconstruir ese pasado sonoro de México, que desgraciadamente nunca no hubo una sucesión continua porque en el paso se fueron perdiendo y perdiendo y perdiendo cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado, de que para comprender los sonidos de eso de México de hace 2, 3, 4 siglos, cuando es ya, bueno, llega tras la conquista española, pues básicamente por la musicología, lo que nos va a dar las fuentes correctas para interpretar ese pasado. Bueno, ahora yo lo que quería decir, para decirlo muy claramente, al momento que ya vamos a afrontar esto sobre la música en el entorno evangelizador y cuál fue su función social en el virreinato y en lo venidero, pues hay que tener muy en cuenta que América es el gran proyecto de la Iglesia Católica. Algo que los protestantes nunca hicieron, ni siquiera se hubiesen pretendido hacerlo. O sea, es que ellos, por su parte, no lo hay. Y es el mundo que más pregona libertad, igualdad y todas esas tonterías. Bueno, pues ellos nunca se hubiesen atrevido a evangelizar un continente. Y son los que hoy en el siglo XXI se presentan como, ay, sí, nosotros nos interesan mucho las etnias indígenas, ahí tienes la ONU y toda UNICEF y todas esas ONGs que fingen lo que no son anglosajonas, protestantes. ¿Dónde están los indígenas en los actuales Estados Unidos? O sea, ¿qué evangelización hicieron los protestantes? Ninguna. Y ya desde ahí es muestra clara de cómo hay una dialéctica histórica entre católicos y protestantes y que en el siglo XXI sigue existiendo y que desgraciadamente la Iglesia Católica está perdiendo. Y yo lo digo esto no porque yo sea hombre de fe, sino porque a través del estudio de la historia y vamos conociendo qué es nuestra nación, cómo se forjó nuestra nación, con qué valores, se da cuenta que los valores del México actual, inclusive el concepto de libertad que maneja la política, es el concepto de la libertad católica, no la libertad protestante. O sea, para que tengamos cuenta que aún en el siglo XXI traemos desde siglos atrás enfrentamientos teológicos que se han secularizado, pero que siguen latentes. Bueno, los protestantes tenían sus razones. O sea, escuche. Dentro de lo que cabe, sus razones tenía Lutero para excomulgarse. Escucha. Los protestantes abogan por la predestinación. Dime qué libertad puede haber si tú crees en la predestinación. O sea, qué manera tan sencilla para el protestante no tener ningún problema teológico para definir la libertad. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene predestinado quién se salva y tú, natural, tú indígena que no tienes alma, tú no eres parte del cielo. Tú no tienes el cielo ganado. Esa es la lógica del protestante del siglo XVI, XVII hasta el siglo XIX. Pero también esa es la lógica. Esa es la lógica de Lutero. Que vinieron a América, o sea, si no te bautizaban, pues tu alma estaba condenada. Pero, oye, por lo menos está de que te ofrezco, ok, habrá gente que dirá, no, ni que la quisiera, pero bueno, oye, en el mundo protestante ni siquiera tu opinión valía. O sea, para nada. O sea, si aquí hubiesen llegado los protestantes, ten por consciente que hubiesen barrido como en Estados Unidos. Con lo que pasó en Estados Unidos. Y hoy en día fingen otra cosa. Ya para pues darle la voz a ustedes, solo para que tengan esto en mente. En el siglo XVI, la Iglesia, aún con todos sus peros, de alguna manera llega a un juicio de que dice, sí, los naturales
tienen alma. A raíz de que había una sensibilidad, se ha querido comprender al nativo. Ajá. Bueno, pues en los Estados Unidos, grábense esto bien, hasta 1924 el gobierno de los Estados Unidos declaró que el indígena es un ciudadano. Antes vale igual que un animal. O sea, no tiene ni 100 años que han hecho eso y fingen hoy en día lo que nunca fueron. Oye, tranquilo, viejo. Yo lo que puedo decir es que si la Iglesia Católica nos hubiera conocido en esas épocas, seguramente hubieran dicho, no, estos güeyes sí no tienen alma. O sea, estos cuates. Música y el arte que se hizo en este continente, en el virreinato, pues son basificadas en las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium helénicos. La iglesia, a final de cuentas, auspició la ciencia. Toda esta música sigue reglas de composición muy matemáticas, muy específicas. Vayan al canal del Pokeviolinista. Vayan a... No, espera, es que... No, tu comercial. Beca, beca.